El día de hoy vamos a hablar sobre la hemorragia uterina anormal y vamos a hacer un enfoque, unos pequeños tips de qué deberíamos hacer en las diferentes etapas de la vida. Debemos comenzar sabiendo que la hemorragia uterina anormal es todo un espectro de síntomas, de signos y de condiciones tanto físicas como sociales que pueden afectar a las pacientes. Lo primero que debemos saber es que el sangrado vaginal es normal en nosotras, hace parte de nuestro desarrollo como mujeres, hace parte de nuestro desarrollo como, en nuestro aspecto social, en nuestro aspecto familiar, y debemos tomar esta parte de la normalidad desde que tenemos la definición de una pubertad, en el momento en que nos llega la menarquia. Entonces, para hablar de la normalidad debemos identificar desde este punto a todas las pacientes y debemos empezar a hacer los cuestionamientos necesarios cuando queremos hacer un enfoque de esta patología. Empezando con esto, entonces sabemos que el ciclo menstrual es lo que nos ha definido como mujeres y lo que nos va a definir un patrón de sangrado normal. Vamos a hacer un recorderis un poco rápido sobre lo que quiere decir el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es básicamente 3 fases que están sincronizadas. A mi concepto creería que es el sistema de Bluetooth más antiguo que se puede tener dentro de los humanos, y es que todo esto está directamente relacionado desde nuestro sistema nervioso central a nivel de la hipófisis, con la liberación y la regularización de ciertas hormonas como son los estrógenos y la progesterona, y que tiene un impacto en nuestro sistema reproductivo, tanto a nivel folicular, a nivel de los ovarios y a nivel endometrial. Recordemos rápidamente que tenemos 3 fases, una fase inicial que es una fase menstrual o de descamación, seguido de una fase folicular que está predominante con los estrógenos y está regularizada por la folículo estimulante, y a su vez nos está preparando para elegir el mejor óvulo para ser mamás mensualmente. Pasamos a una fase secretora en donde vamos a tener un engrosamiento de ese endometrio que va a estar regularizado en su mayor parte por la progesterona, con el pico de luteinizante que coincide con nuestra liberación del óvulo, en este caso la ovulación. Y por último tendríamos nuevamente nuestra fase descamativa, que dentro de nosotros pues va a estar establecido dentro de un parámetro de normalidad que está regularizado por unas hormonas especiales que nos van a permitir tener un control de este sangrado. Rápidamente debemos tener en cuenta que este sangrado, cuando estamos hablando anatómicamente, específicamente de la anatomía de nosotros a nivel del endometrio, está regularizada por los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos en este caso nos generan una proliferación celular, una remodelación y engrosamiento del endometrio y un crecimiento del estrato muscular de las arterias espirales a nivel del endometrio. Y la progesterona lo que va a hacer en esta fase secretora y en esta fase lútea es estabilizar esa proliferación, estabilización de la actividad mitótica, y posteriormente pues nos va a dar una actuación directa sobre el favorecimiento y la implantación embrionaria. De ahí viene su nombre de progesterona, porque es la hormona progestación. Entonces, cuando no logramos tener un embarazo durante nuestro ciclo menstrual, vamos a presentar lo que comúnmente llamamos nuestra menstruación o nuestro sangrado, que estaría dentro de la normalidad. ¿A qué se debe esta normalidad? A que está controlado mediante una vasoconstricción arteriolar, una respuesta inflamatoria aguda que se da por ese desprendimiento de esa capa de la decidua, posteriormente una producción de células inflamatorias y una descamación como tal del estrato funcional. Todo esto nos va a permitir que tengamos un sangrado controlado a través de todos los depósitos de fibrina, la agregación plaquetaria, la neovascularización y por último un equilibrio entre la producción de COX-2 y la prostaglandina, especialmente la prostaglandina E2, para evitar que no vayamos a tener algún tipo de alteración endotelial que nos implique otro tipo de alteración, en este caso alguna coagulopatía. Entonces, al hablar de la hemorragia uterina normal y saber lo que podemos conocer como la normalidad, hemos tenido varias discusiones para poder definir qué es una normalidad o una anormalidad. Tenemos publicaciones desde el 2011 de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia FIGO, que nos dice y nos ha simplificado la terminología y el abordaje de esta patología. Inicialmente contábamos con un montón de definiciones que era un poco difícil para nosotros enfocar a la paciente, porque creo que muchos hemos recordado que el rotar por ginecología era básicamente aprenderse 15 palabras diferentes para expresar un sangrado normal, dependiendo del volumen, de la regularidad, de la frecuencia que tuviéramos de sangrado. Pero llega FIGO en el 2018 y nos hace un poco más fácil la vida, publicando el sistema de clasificación de la hemorragia uterina normal. Nos explica 2 sistemas importantes. El primero es la revisión de la terminología y la segunda es la revisión de la clasificación de esas causas de la hemorragia uterina normal. Esto lo que nos va a permitir es un enfoque más rápido,
de disminuir la demora en la atención de la paciente y obviamente la instauración de un tratamiento adecuado y por tanto pues una efectividad mayor en el tratamiento que podamos establecerle a la paciente. Entonces este sistema inicial, el sistema 1, nos dice vamos a olvidarnos de todo lo que hemos aprendido durante los últimos 8 años. ¿Qué hemos aprendido? Toda esta terminología de epimenorragia, hipermenorrea, menometrorragia, menorragia, que al final se vuelve un poquito trabalenguas para la atención tanto del paciente como para nosotros y nos dice no lo vamos a usar más, vamos a basarnos en 5 parámetros importantes que son frecuencia, que nos dice es si esa paciente le llega o no mensualmente un sangrado, la regularidad, que nos dice los pequeños cambios que hay entre el número de días que se presenta durante cada mes, la duración, o sea, qué tan estable puede ser esa paciente, el volumen del sangrado, donde nos dice, no solamente estamos hablando de un sangrado anormal cuantificado por toalla higiénica, por tampón o por copa, sino que altere la calidad de vida de la paciente, y eso también lo incluye FIGO, el concepto psicosocial de nuestra paciente. Importante del volumen, hay un concepto nuevo que nos dice y es la hemorragia uterina brusca. No nos han cambiado el tema, digamos, de metrorragia, nos dice simplemente una hemorragia uterina que está mucho más aumentada y que deberíamos usarlo tanto para explicación de la paciente como en nuestros diagnósticos. Y el sangrado intermenstrual, que básicamente nos dice que este sangrado depende, es básicamente de qué tan regular es la paciente. Un sangrado intermenstrual puede ser cíclico también, porque tenemos la idea de que debe ser obviamente entre ciclos, pero puede darse en alguna de las fases que ya conocimos anteriormente, o puede ser en la fase folicular, o puede ser en la fase secretora, o puede ser en la fase lútea. Entonces acá es importante que eduquemos a nuestras pacientes que lleven un calendario para que nosotros podamos saber cuál es su ciclo normal y cuál es su sangrado intermenstrual. Si vemos acá en esta tabla, básicamente nos resume lo que acabamos de hablar. A nivel de frecuencia, entonces, si nos llega mensualmente, pero FIGO nos dice, también incluyan a las pacientes que tienen amenorrea. Eso también es una hemorragia uterina normal y su principal causa van a ser efectos anovulatorios. Entonces, la paciente con amenorrea entraría, obviamente vamos a tener un tratamiento distinto que implicaría otra charla, pero para que sepamos que la hemorragia uterina normal se debe especificar si es por amenorrea o por cambio en la característica del sangrado. Dentro de la regularidad, lo traigo acá a colación porque varias de las estudios que nosotros podemos ver nos dicen, pero ¿cómo sabemos si está regular o irregular dependiendo de la edad de la paciente? Si nos damos cuenta, las publicaciones tienen una variación mínima de días, lo que nos dice FIGO es simple. Simplemente en todas las pacientes, entre los 18 hasta los 45 años, que es la edad reproductiva, vamos a tomar la regularidad como todas las menstruaciones que duren entre 7 a 9 días. Vamos a tener una corta regularidad si es menor de 7 días o una regularidad prolongada si tenemos una duración de mayor de 9 días. Dentro del sangrado intermenstrual, como les mencionaba anteriormente, especificar a través de esa educación de la paciente si es al inicio del ciclo, si es en la parte media del ciclo o si es posterior al ciclo, que es más o menos hacia el día 13-14, que estaremos en la fase lútea, y también especificar si la paciente está expuesta a algún tipo de anovulatorio o algún tipo de anticoagulante, porque vamos a ver que también incluyó un cambio importante en FIGO. ¿Cómo vamos a contabilizar el sangrado para saber si la paciente, aparte de esa regularidad, de esa frecuencia, de esa duración, ha cambiado? Ha sido muy subjetivo, pero digamos que hemos tenido unos estudios que nos han mostrado mucho más la seguridad que tiene hacer el conteo con toalla higiénica, con tampones y con copa menstrual. La toalla nos dice que aproximadamente una toalla son 10 mililitros y nos consideramos una hemorragia uterina normal si hay un cambio entre 6 y 8 veces al día de una toalla llena. El tampón vamos a tener, dependiendo tamaño y grosor, de 6 hasta 18 mililitros. Hay que preguntarle a la paciente si hace el uso del mismo tampón durante todos los meses, porque ahí podríamos tener un sesgo en el diagnóstico. Y la copa menstrual, que tal vez ha facilitado la vida y la cuantificación del sangrado un poquito más específico, que tiene capacidades entre 10 a 40 mililitros. Entonces, ya sabiendo que nuestra paciente tiene una anormalidad tanto en frecuencia como en regularidad, como en alteración a nivel de volumen, vamos a hablar sobre el concepto social que FIGO nos dice, no se olviden de eso. La paciente puede tener un manchado escaso, simplemente manchar a mitad del ciclo, pero si es un manchado que le está interfiriendo con su calidad de vida social, emocional y física, también se considera una hemorragia uterina normal. Así no cumpla con las definiciones de volumen o de aumento de frecuencia.
La temporalidad es básicamente para recordar, tenemos una temporalidad aguda, es básicamente ese sangrado que nos implica que debemos actuar inmediatamente porque pone en riesgo la estabilidad hemodinámica de la paciente, y la crónica cuando llevamos más de 6 meses de esta condición. ¿Cuál es la prevalencia que tenemos de la hemorragia uterina normal? Tenemos entre los adolescentes es casi el 27%, pero debemos saber en qué etapa de la adolescencia está nuestra paciente. Si está en los 3 primeros años posteriores a la menarquia, es mucho más probable que se nos pueda aumentar hasta en un 50% esta hemorragia uterina normal. No necesariamente son pacientes que van a requerir estudios o búsquedas anatómicas, hacemos un enfoque distinto, factores de riesgo, antecedentes familiares, coagulopatías, y generalmente o en su mayoría estas pacientes adolescentes no requerirían de un examen ginecológico con espéculo, pero siempre hacer una visualización de los genitales externos de las pacientes. El 5% de las pacientes que a ustedes les llegue a consulta general y que tenga anemia, que son esas pacientes de 15 años que han tenido sangrados importantes y llegan con hemoglobinas entre 9 y 10, son pacientes que deben ser valoradas por ginecología, ya que se está confirmando que tiene un sangrado importante que debe tener un estudio diferente y probablemente un estudio endocrinológico mayor. En la adultez vemos que la variación es del 3 al 30% de la población femenina en general entre esta edad, y en la menopausia del 4 al 11%, sobre todo en los siguientes 5 años posteriores a la menorrea. Y de ese 11%, casi su totalidad de ese 11%, el 100% de ese 11%, responde a pacientes que van a tener una patología endometrial probablemente maligna. Entonces, ahí empezamos la discusión que hablábamos esta mañana de cualquier paciente en posmenopausia que presente sangrado, sí debería tener un estudio endometrial, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las causas que nos dice el PANCOIN, que es el segundo sistema que nos plantea, la FIGO, perdón, es el PANCOIN, donde vamos a tener las causas estructurales, que es los pólipos, adenomiosis, leomiomas o malignidad o la hiperplasia endometrial, y vamos a tener las no estructurales, que están relacionadas con coagulopatías, disfunción ovulatoria, a nivel de la actividad endometrial, si hay o no algún tipo de hiperplasia, si hay alguna diatrogenia que está por medicamentos, o los que no han sido clasificados. Esta terminología cambió, antes eran los no clasificados, pero están en otro lugar, era decía como está probablemente la causa en otro sistema, pero en este caso nos dice no, hay que establecer la causa como no clasificados en otra parte. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, dentro de los cambios que vamos a tener en cuenta las causas, la adenomiosis nos incluyó criterios ecográficos. Entonces, vamos a tener, obviamente, que estas pacientes idealmente fueran valoradas por ecografía o por ginecología para poder incluir esos criterios que más adelante se los voy a mostrar. Los leiomiomas nos incluyen el mioma tipo 3, que si recordamos, en su mayoría teníamos la confusión de si el mioma 3, que está más hacia componente menor del 50% intramural, pero por ser intramural no se considera submucoso. FIGO nos dice no, es submucoso y es casi la tercera parte de las causas de hemorragia uterina normal. Entonces sí hay que evaluar los miomas FIGO 3 y sí hay que clasificarlos como miomas submucosos. Las coagulopatías, el cambio que se dio en las guías es que ya no se incluye usuarios de anticoagulantes, estos los ubicaron en iatrogénicas, al igual de las usuarias que tengan medicamentos que interfieren con la ovulación. Y en las causas ovulatorias nos dice que solamente debemos confirmarlo con ecografía, pruebas hormonales y que tengamos el diagnóstico ecográfico también de que la paciente eventualmente no está ovulando, que no podemos interferir en pacientes que hayan tenido algún tipo de anticonceptivo anovulatorio o que haya tomado anticoagulación. Y los no clasificados nos dice que son todas estas categorías que no han podido encontrarse una causa, que la paciente persiste con el sangrado, y estas son aquellas que pueden tener algún tipo de antecedente quirúrgico. En este caso, consideran la probable inclusión del lismocele como causa de hemorragia uterina normal. Entonces, entrando un poquito en detalle de cuáles son las causas de la hemorragia uterina normal, tenemos los pólipos, que es un crecimiento proliferativo del estroma, especialmente en áreas que no tienen muchos receptores a nivel estrogénicos y de progesterona, lo que va a facilitar su crecimiento independientemente del ciclo. El 10 al 15% son asintomáticos, sin embargo, en pacientes que superen tamaños al menos hasta de 5 centímetros, se aumenta la sintomatología hasta un 30 o 50%. Los miomas, que sabemos que también es una condición proliferativa, que tiene un componente mucho más sólido, es la
casi el 70% de las causas de sangrado, y recordemos la clasificación que nos dice FIGO recordando los últimos cambios. El FIGO 0, que son pediculados, que están completamente submucosos, el FIGO 1, que tiene menos del 50% de compromiso del miometrio, FIGO 2, más del 50% del componente miometrial, el FIGO 3, que incluye su clasificación submucosa por estar en contacto al menos 3 milímetros de la línea endometrial, el FIGO 4, que sí es 100% intramural, FIGO 5, que tiene menos del 50% del compromiso intramural, el FIGO 6, que tiene menos del 50% del compromiso de la serosa, y el FIGO 7, que son los pediculados. Como un dato curioso para los que hagan ecografía o puedan interpretar ecografía, es que la FIGO nos dice, tanto el 0 como el 7, que son los pediculados, el tallo debe ser al menos del 50% del tamaño del mioma para poder clasificar que es un mioma pediculado. Los FIGO 8, que son los que están fuera del útero, que pueden estar en la cavidad abdominal, y también tenemos un tema que lo hemos escuchado mucho a nivel automovilístico, que son los híbridos. Y los híbridos lo consideran los miomas que son 2 a 5, o sea que pueden alcanzar a comprometer un poco de la cavidad endometrial y nos van a comprometer la serosa. Se van a clasificar como miomas híbridos. Dentro de la clasificación de la adenomiosis es básicamente en un experto en ecografía que nos puede identificar las diferentes variaciones de la adenomiosis, lo que nos va a cambiar tratamiento, porque vamos a tener que los primeros 3 clasificaciones en su mayoría pueden resolver a tratamiento anticonceptivo y los posteriores en su mayoría, casi el 30%, van a requerir de intervención quirúrgica como remoción de adenomiosis o de adenomiomas si se pueden presentar o se pueden evidenciar a nivel de la ecografía. La máxima incidencia se ha tenido de 41 a 45 años, sin embargo esto va a tender a reversarse, ya que tenemos cada vez más expertos en ecografía que nos identifiquen a tiempo problemas de endometriosis y adenomiosis. La malignidad entonces es otra de nuestras causas. Básicamente debemos identificar que todas las pacientes que sean persistentemente sintomáticas, que tengan sangrados importantes, así sea en edad reproductiva, deberían tener un estudio endometrial. ¿Cómo podemos identificarlo? Pacientes que estén en la perimenopausia o que sean premenopáusicas, que persistan con sangrado y que tengan un endometrio sobre los 18 milímetros o más, que ha sido también una de las discusiones, deberían tener un estudio endometrial. Y en las pacientes posmenopáusicas, si nos vamos con la guía americana, que son las guías NICE y las guías JAMA, pues nos dicen definitivamente tenemos que estudiar a la paciente independientemente del grosor endometrial. Mientras que hay otras guías que nos dicen solamente va a estudiarla si supera los 4 milímetros. Pero en estos casos sí se recomienda que las pacientes tengan un estudio endometrial independientemente, o lo que yo sugeriría, sobre todo por los resultados y las incidencias de este cáncer, es que cualquier síntoma debe ser estudiado. Para tener en cuenta de la malignidad, sabemos que hay una hiperplasia, hay hiperplasias con atipias y sin atipias. La hiperplasia sin atipia es una patología benigna. La hiperplasia con atipia también la podemos conocer como la neoplasia intraepitelial, endometrial intraepitelial o el carcinoma bien diferenciado. Entonces, al tener un diagnóstico como este en una paciente que estemos hacia la perimenopausia o menopausia, posiblemente su mejor indicación sea un manejo quirúrgico. Si lo comparamos con una paciente con deseo de fertilidad, ahí entraríamos a hacer seguimientos, estudio con anticonceptivos, más o menos cada 3 meses tomar una nueva biopsia y ojalá sea guiada por histeroscopia. Dentro del abordaje de los trastornos de la coagulación, el 20% van a tener diagnóstico de esta afectación sistémica en las pacientes que cursan con sangrado. De estas, el 13%. Estos son en poblaciones pequeñas, la incidencia del factor la deficiencia del factor de von Willebrand es del 1%, sin embargo, son esas pacientes que a pesar de que ustedes le encuentren miomas, las tratan, le encuentran pólipos, las tratan, la paciente persiste con síntomas y aparte cursa con otros síntomas sistémicos que nos pueden sugerir. Si tenemos la sospecha de este déficit, debemos pensar en disfunción plaquetarias, en portadoras de hemofilia o en deficiencia de factores de coagulación como puede ser el factor 5, el factor 7, el factor 10 y el factor 11. Entonces, en estas pacientes que persisten con sangrado, que aparentemente todo se ve normal, que la paciente dice, no, y aparte he tenido un sangrado que me ha aumentado en las últimas semanas y aparte tengo morados, que eso puede ser un sesgo también, porque nos dicen, tenga cuidado si la paciente tiene morados en miembros superiores e inferiores, porque muchas veces pueden tener un golpe que no perciben. Entonces hay que tratar de hacer un interrogatorio correcto y tratar de relacionar síntomas
de sangrado y desde qué momento está presentando ese sangrado normal. Las alteraciones primarias básicamente de la coagulación están relacionadas con plaquetas y con alteraciones a nivel del vaso sanguíneo. Las alteraciones secundarias ya son un poquito más avanzadas, estamos hablando de factores de coagulación y las características del sangrado en esta paciente cambia. Si tenemos alteraciones primarias, en su mayoría van a tener sangrados mucocutáneos, pero si tenemos alteraciones secundarias, son pacientes que pueden tener fascitis, que pueden tener hematomas a nivel de músculo, hematomas a nivel articular. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes que presenten esos sangrados porque posiblemente estemos ante una coagulopatía. Entonces, dentro del enfoque diagnóstico, ya sabiendo el PANCOIN y teniendo un poco la idea de a quiénes deberíamos tamizar para coagulopatía, hacemos una historia clínica completa, la anamnesis, identificación de factores de riesgo y considerar el interrogatorio de coagulopatía en esas pacientes que persisten con sangrado a pesar de no identificación de causa y que persisten con sangrados anormales desde su menarquia o antecedentes familiares. El examen físico, sabemos que la identificación de las causas anatómicas, buscando pólipos endocervicales, buscando un aumento a nivel del ovario, buscando algún tipo de lesión a nivel vulvar o vaginal, pero sabemos que no es necesario en la mayoría de las adolescentes. Dentro de los paraclínicos, pues vamos a encontrar inicialmente hemograma y ferritina. Esto es muy importante porque a veces solamente queremos parar el sangrado de la paciente y no hemos visto sus depósitos de hierro cómo están para ver si la paciente nos va a tolerar o no un tratamiento intrahospitalario o ambulatorio. Y en este caso, la histeroscopia que se los menciono, porque las guías nos dicen, siempre que usted tenga la posibilidad de estudiar a una paciente que sea sintomática, use la histeroscopia si la tiene disponible. Si no la tiene disponible, use el legrado, no es la primera opción, no la recomienda, FIGO no la recomienda, pero nos dice, si estamos frente a una paciente que tiene difícil acceso, que no puede llegar a un tercer nivel, segundo o tercer nivel, hágale el legrado para no retrasar el proceso de un posible diagnóstico de una malignidad, sobre todo en posmenopáusicas. Pero si tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico mediante histeroscopia, es, digamos que, la primera línea diagnóstica que debemos tener en esas pacientes. ¿A quiénes se la solicitamos? Entonces, alta sospecha de sangrado por alteración intracavitaria, que ya tengamos de pronto una ecografía previa, síntomas de sangrado persistentes en edad reproductiva, independientemente de su grosor endometrial o si tiene un grosor endometrial hasta 18 milímetros. Y el estudio endometrial como tal, en las posmenopáusicas, como bien les decía, más de 4 milímetros o que sean un sangrado posmenopáusico. Entonces, dentro de los otros métodos diagnósticos, de forma más rápida, la ecografía transvaginal, pues que todos lo conocemos, es la primero que se nos ocurre en nuestra consulta cuando tenemos una paciente con sangrado. Una sensibilidad del 88%, una especificidad del 79% para identificación de todas las causas en relación a cavidad uterina. Y lo importante es que siempre nos reporten qué relación tienen esas lesiones con la línea endometrial y la pelvis, porque muchas veces decimos, claro, tiene un mioma FIGO 4, pero en realidad la paciente está sangrando por el mioma FIGO 4 o debemos investigarle otro tipo de patología porque pues estamos ante un sangrado persistente. Otros más específicos, histerosonografía que nos caracteriza mejor esas lesiones y la resonancia magnética cuando tenemos sobre todo miomatosis de gran componente o masas que debamos estudiar o engrosamientos endometriales que tengan aspecto de malignidad. Entonces, ¿a quiénes vamos a estudiar mediante la histeroscopia como veíamos y con las imágenes previamente? A las pacientes en edad reproductiva premenopáusicas, como ya se los expliqué, y las posmenopáusicas, que no se nos olvide. En esta charla yo quería traer un poquito más como un tema que a veces se nos olvida o que dudamos un poco en enfocar y es la coagulopatía, sobre todo en las pacientes que persisten con sangrado. Entonces, dentro de las dudas que a nosotros nos surgen es ¿qué le pedimos a la paciente? ¿O cómo la podemos enfocar para mandársela o al especialista o necesita medicina interna o necesita un hematólogo? Entonces, hay un interrogatorio específico para las pacientes con sospecha de alteración de la coagulación y lo deberíamos usar todos dentro de nuestra consulta en una paciente que lleve sobre todo más de 6 meses de sangrado. Entonces, sangrado menstrual abundante desde la menarquia y que tenga alguna de las siguientes que pueden ser un sangrado abundante en una cirugía previa que haya requerido transfusión de hemoderivados, en pacientes que ya han tenido pues algún tipo de paridad de hemorragia posparto o en procedimientos dentales. 2 o más de las siguientes, que tenga equimosis, pero sabemos el sesgo que podemos correr, hay que hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico, epistaxis al menos 1 o 2 veces en el mes, sangrado en encías o historia familiar del sangrado. Dentro de las adolescentes se debería aclarar que la menstruación les dure más de 7 días
y que tengan la sensación de chorro o sangrado que sobrepasa la toalla en tampón en menos de 2 horas. Esas pacientes deberíamos iniciarles un estudio de coagulación en conjunto de su estudio de posible inmadurez del sistema hipotálamo hipofisiario. Esto es una herramienta que nos recomiendan los hematólogos y la Sociedad Internacional de Hematología y de Trombosis, donde nos dice, usted puede utilizar esto. Entonces los invito para que tengan el QR y hacerle esas preguntas a sus pacientes, y en menos de 2 minutos vamos a tener un riesgo para poder hacer o no una asesoría más especializada, en donde tendríamos que remitir a medicina interna y posiblemente a hematología. Entonces, teniendo en cuenta si la paciente sigue sangrando, lo primero que debemos pedir, hemograma, PT y PTT. Esto está muy sesgado, digamos que nosotros siempre pedimos los tiempos de coagulación sin lograr entenderlos bien. Recordemos que el PTT lo utilizamos para identificación de causas extrínsecas, o sea, causas hepáticas, y el PTT que nos dice algún tipo de alteración de los factores de coagulación. Entonces, si la paciente tiene una alteración, sobre todo en PTT, que sería nuestra paciente ginecológica, porque el PT, como les digo, tiene una causa hepática. El PTT es en su mayoría esas pacientes que persisten con sangrado a nivel ginecológico y está prolongado, deberían ser pacientes que se les confirme si verdaderamente el PTT está prolongado. Se hace mediante suero con factores de coagulación y si mejora, tenemos un déficit en los factores de coagulación. Y ante esto ya deberíamos tener una paciente que debería estar valorado por un hematólogo en donde nos pedirá pruebas específicas como son la prueba de activación plaquetaria número 100, el factor de von Willebrand, que es el antígeno y funcional, y el factor 8. ¿Qué nos dice el factor de von Willebrand? Lo normal es entre 50 a 150, si tenemos una disminución entre 30 a 50 está disminuido y nosotros confirmamos que tenemos una alteración de factor de von Willebrand que nos está generando sangrado cuando tenemos menor del 30%. Esto es básicamente el algoritmo que tenemos en la FIGO para que podamos hacer el enfoque de todas nuestras pacientes y podamos iniciar un tratamiento. El tratamiento lo podemos iniciar tanto en urgencias como a nivel de consulta externa. Lo que nos recomiendan es pacientes que tengan persistente sangrado y que estén con alto compromiso de su estabilidad hemodinámica, estrógenos combinados 25 miligramos IV cada 4 a 6 horas o ácido tranexámico 10 miligramos kilogramo IV máximo 600 miligramos y se puede continuar 1.5 gramos cada 8 horas por 5 días. Los anticonceptivos monofásicos se considera mejor una segunda línea, lo preferible sería estrógenos combinados y ácido tranexámico y podemos utilizar acetato de medroxiprogesterona 20 miligramos cada 8 horas en el episodio agudo y continuar 20 miligramos día por 3 semanas. Los AINES están recomendados, pero si es paciente obesa, si es paciente de edad mayor o posmenopáusica, deberíamos evitar su uso conjunto con alguno de los 4 anteriores. El implante subdérmico lo podemos utilizar, sobre todo en pacientes en las que tengamos este acceso. Si estamos ante un episodio agudo, pues el taponamiento intrauterino, que también lo escuchamos esta mañana en la hemorragia posparto. Y estos son los diferentes usos que se le pueden dar a las pacientes en hemorragia crónica, que son los dispositivos del levonorgestrel, el anillo vaginal, el implante subdérmico, los anticonceptivos combinados, que inicialmente se habían autorizado solamente el varelato de estradiol y el Dienogest, pero ahorita tenemos una gran gama de anticonceptivos y los análogos de GnRH. Si la paciente con esto anterior no nos resuelve, es importante que sea remitida al ginecólogo, donde vamos a tener una amplia serie de procedimientos quirúrgicos que pueden beneficiar a la paciente. Entonces, para concluir, tenemos que la consulta ginecológica por hemorragia uterina normal puede alcanzar hasta el 70%, sin embargo, esta cifra puede ser menor si tenemos un mal abordaje de la misma. Debemos usar un lenguaje claro y unificado como lo recomienda el sistema 1 de la FIGO. Las causas del sangrado normal es amplio espectro, por lo tanto, identificar una causa anatómica no nos asegura que esa sea la causa de la paciente. Las pacientes en etapa adolescente deben ser individualizadas y escuchadas, ya que en temprana edad va a generar mayor ansiedad, y tratar de hacer un tratamiento que no sea tan invasivo, sobre todo a nivel anatómico. En la sospecha de alteraciones de coagulación, el manejo interdisciplinario nos va a facilitar el diagnóstico oportuno a nivel de hematología. Ojalá pudiéramos tener esas pruebas previas. Las imágenes siempre se deben considerar de primera línea, especialmente la ecografía transvaginal. Los anticonceptivos se consideran en primera línea general de la paciente y el tratamiento quirúrgico siempre se debe individualizar. La guía NICE nos propone como primera línea la histeroscopia como diagnóstico y nos desaconseja el legrado si coexiste la posibilidad de realizar alguno de los dos. Muchas gracias.